¿Qué tal todos amigos, queridos hermanos, a través de los distintos países de Hispanoamérica? Bienvenidos una vez más a esta clase bensígueme.com, en la cual tratamos siempre de aprender más, complementando al estudio tradicional de la iglesia, de las clases de la escuela dominical. Y en este caso estamos estudiando Doctrina y Convenios, y ha sido una gran experiencia. De hecho, justo hoy día cumplimos un año nosotros desde que empezamos a dar estas clases. Así que gracias a todos este año en que han podido sumarse cada vez más personas y ya tenemos una lista de correo de casi 6.000 inscritos, y esta clase la ven semanalmente más de 10.000 personas, y eso es súper bueno. Así que les sigo pidiendo que puedan compartir esta clase, que puedan también cada vez que entren indicar desde dónde nos miran, que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios son siempre muy bien recibidos. Entonces, estamos viendo hoy día ya esta clase que inicia desde mañana lunes hasta el próximo domingo, Doctrina y Convenios 46, 47 y 48. Buscad diligentemente los mejores dones. Tenemos que en esa época de la iglesia, estamos hablando todavía de marzo de 1831, había poco conocimiento, pero fervorosos deseos de obtener dones. Eso causó que muchos en la iglesia tuvieran em, amigos, tuvieran conocidos a los cuales invitar, y estos muchas veces venían con creencias aún desde otras religiones, con un trasfondo cierto cultural distinto, y eso causaba que no hubiera uniformidad, al menos en el nivel, a nivel de ceremonias y de reuniones. Entonces, esa uniformidad fue la que se creó desde entonces, poco a poco, revelación tras revelación. Entonces, vamos a la sección 46. Esta es una revelación que fue dada a toda la iglesia, que en esa época eran algunos cientos de personas, y fue dada esta el 8 de marzo de 1831. Entonces, como dije, no había uniformidad en las reuniones, ese era el contexto, en los servicios de adoración, ¿cierto? Y por otra parte, se había generalizado hasta cierto grado la costumbre de que en la iglesia, en las reuniones de la iglesia, solo deberían estar miembros de la iglesia. Y quizás investigadores de nuestra iglesia, alguien que le interesara, pero que fuera sincero y honesto, y no estaba tan abierto todavía a todo el público que quisiera simplemente entrar a una reunión, por ejemplo. Entonces, en esta revelación, como dice el encabezado de la sección, se expresa la voluntad del Señor concerniente a la reglamentación y dirección de las reuniones y su guía al procurar y al discernir los dones del Espíritu. Un tema bastante interesante. Es por eso que muchos se unían incluso con esa intención de procurar estos dones. Fue una parte también del incentivo misional de la época. Ahora, veamos un poquito las escrituras. Los primeros versículos están hablando aquí de guía e inclusión directamente. Está hablando en primer lugar, como dice, como subrayé el versículo 2, conforme los oriente y los guía el Espíritu Santo, es como se deben dirigir todas las reuniones. Un gran punto para partir esta sección. También el versículo 3 dice, se os manda nunca desechar a nadie de vuestros servicios públicos, los que se verifican ante el mundo. Y aquí podemos analizar diversos tipos de reuniones. Ahí destaqué en el 4, el 5 y el 6. Primero dice, también se os manda no desechar de vuestras reuniones sacramentales a ninguno que pertenezca a la iglesia. Sin embargo, si alguien ha transgredido, no le permitáis participar sino hasta que se haya reconciliado. Eso evidentemente se entiende mejor si eso de reuniones sacramentales lo vemos desde el punto de vista que en esa época se le llamaba también reuniones sacramentales a una reunión simplemente para ofrecer el sacramento, más allá de reuniones como las que tenemos hoy en día, con primer himno, oración, mensaje. Generalmente dice el lenguaje aquí, y por eso dice reuniones sacramentales, y que a esas reuniones no debería participar alguien que haya transgredido. Evidentemente se está refiriendo a la ordenanza misma, que nadie puede tomar, ¿cierto?, la Santa Cena habiendo transgredido y no habiendo solucionado el problema, refiriéndose a los pecados que podrían trascender en cuanto a esta ordenanza.
El versículo 5 dice, y además os digo que no desecharéis de vuestros servicios sacramentales, aquí lo denota de otra forma, a nadie que sinceramente esté buscando el reino. Esto lo digo con respecto a los que no pertenecen a la iglesia. Entonces aquí empieza la inclusión, ¿cierto? El Señor mismo la está revelando. Y además os digo concerniente a vuestras reuniones de confirmación, que si hubiera algunos que no fueran de la iglesia, que sinceramente estén buscando el reino, no los desechéis. Nuevamente se habla de otro tipo de reuniones. En esa época sabemos que no había modelos tan drásticos y se estaban haciendo reuniones para diversas situaciones. Lo importante es que el Señor está abriendo aquí la mentalidad de la cultura de los santos de la época, sobre todo ya estando acá establecidos en Ohio, para poder comprender un poco mejor la forma de administrar la iglesia. Concerniente a esto, el presidente Russell M. Nelson, nuestro querido profeta, se ha referido y nos ha invitado a invitar, ¿cierto? Valga la redundancia, y a hacer que todas las personas puedan acercarse a la iglesia. Él ha dicho lo siguiente: puesto que invitamos a todos a venir a Cristo, los amigos y vecinos siempre son bienvenidos, pero no se espera que participen de la Santa Cena, pero no se les prohíbe. Ellos deben escoger. Esperamos que a los que lleguen por primera vez siempre se les haga sentir bienvenidos y cómodos. Los niños pequeños, como beneficiarios sin pecado de la expiación del Señor, pueden participar de la Santa Cena como preparación para los convenios que harán más adelante en la vida. Qué bonita enseñanza entonces nos deja el presidente Nelson a través de estas palabras. Entonces, a continuación quisiera también exponerles un video que sugiere la misma clase y que nos ayuda a tener esa visión de dar la bienvenida a la iglesia tal como aparece ese bienvenidos en muchas placas de logotipo en las capillas. Dice bienvenidos aquí, y aquí, y aquí. Y lo decimos en serio. ¡Bienvenidos! Ven y siéntate con nosotros. Comparte con nosotros. Ven a celebrar con nosotros y servir, y reír, y aprender, y servir un poco más. Bienvenido a una comunidad donde nos consideramos una familia y actuamos como tal. Porque eso es lo que Jesús nos enseñó, a amarnos los unos a los otros, a llevar las cargas de los demás y a tratar de ser cada día un poco mejor, un poco más amable, un poco más servicial, porque eso es lo que Jesús enseñó. Él puede hacerte una mejor persona y tú puedes hacernos una mejor iglesia. Bien, entonces, prosiguiendo con la sección, ya se habla desde el versículo 7 en adelante sobre los dones mismos y sus propósitos y la forma en que uno puede también buscarlos. En primer lugar, me gustaría hacerles esta pregunta, la cual ustedes pueden responder en la caja de comentarios abajo. Siempre son leídos y podemos aprender entre todos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los propósitos de los dones espirituales? Tiene que haber un propósito, que yo descarto de inmediato el hecho de que algunos podríamos pensar que el don es como para engrandecernos a nosotros mismos. Por supuesto que hay un engrandecimiento, pero yo no lo veo ese como un propósito, como decir, por ejemplo, yo adquiriré el don de lenguas porque quiero vanagloriarme, ¿cierto?, en ser la persona que habla más idiomas del mundo, ¿cierto? No funciona así, no sería ese el propósito correcto de un don. Entonces, según ustedes, hermanos, ¿cuáles son los propósitos de estos dones espirituales? Pueden ir escribiendo, comentando y a la vez vamos a exponer de acuerdo a lo que dicen las mismas escrituras. A continuación, en estos versículos que nos invitan ya a buscar estos dones, vamos a leer algunas frases destacadas. Por ejemplo, en el 7 yo destaqué esta parte desde la mitad más o menos que dice, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. Y el 8 continúa, por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen,
Y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones. Quizás ahí hay un gran primer propósito que es para no ser engañados, ¿cierto? Y ahí debemos efectivamente buscar estos mejores dones. Versículo 9 dice, porque de cierto os digo que se dan para el beneficio, y ahí podemos tener otro objetivo también, de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden. Me encanta que aparezca la palabra beneficio básicamente 2 veces. Y el 11 que dice, porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. Tenemos entonces algunos propósitos que están muy claros y que tienen relación con que deben, para empezar, valer de algo, deben significar algo, por lo tanto deben ser del beneficio para algo. ¿Y por qué para algo? En el fondo lo que quiero decir es para el engrandecimiento de la obra del Señor. Por algo son los dones que Él da mediante el Espíritu Santo. Entonces, quizás hay dos aspectos que debemos rescatar de acá, que uno podría ser que al ser los dones aspectos bastante visuales, podrían ser también el medio de engaño, ¿cierto? Cuando se trate de algo que no viene de Dios. Ahí el cuidado que está destacando estos versículos. Y por otro lado, tenemos que Dios no impone dones, somos libres de buscarlos. Entonces, tenemos esa gran libertad y también deber de poder ir en búsqueda de aquellos dones que nos van a hacer mucho mejor. Entonces yo les tengo otra pregunta que me gustaría ahora seguir reflexionando y compartiendo con ustedes. La pregunta sería, para tener alguno de los dones del Espíritu, ¿se requiere ser miembro de la Iglesia de Jesucristo? ¿Qué piensan ustedes? Algunos pensarán que sí, otros que no. Hay algunos que podrían decir con certeza, para tener alguno de los dones del Espíritu Santo se requiere ser miembro de la Iglesia de Jesucristo. Es necesario. Vamos a volver a la Escritura, ¿cierto? En el versículo final que aparecía en esta pantalla, en el 11, decía, porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos básicamente que son dados por el Espíritu. Y evidentemente cuando somos miembros de la iglesia recibimos el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, efectivamente se dan los dones del Espíritu efectivamente a los que ya tienen el don del Espíritu Santo. De ahí emanan todos los otros dones. Y es por eso que aquí recién se dejaba ver una cita del presidente Oaks que nos ayuda a entender un poco más esto. Él dijo lo siguiente: el Espíritu de Cristo se da a todo hombre y mujer para que distinga el bien del mal, y las manifestaciones del Espíritu Santo se dan a fin de guiar al arrepentimiento y al bautismo a quienes busquen sinceramente la verdad. Esos son dones preparatorios, y los que siguen son los que llamamos dones espirituales. Los dones espirituales los reciben quienes han recibido el don del Espíritu Santo. Tal como el profeta José Smith enseñó, los dones del Espíritu se obtienen por ese medio, el Espíritu Santo, y no se pueden recibir sin el don del Espíritu Santo. Es por eso que debemos entender que cuando vemos a personas con ciertos dones que no son miembros de la iglesia, es decir, no han recibido el Espíritu Santo por imposición de manos, por alguien que tiene la autoridad de Dios, y sin embargo pareciera que esas personas tuvieran ciertos dones, evidentemente podría, por un lado, o ser dones preparatorios solo para que esa persona se acerque a la verdad, o simplemente no son dones que provengan de Dios. Entonces, siempre es bueno hacer ese análisis porque ha habido mucha confusión aún desde esa época. Espero que no la siga habiendo en estos días y que podamos, y vamos a aprender de hecho en los siguientes versículos, que se pueden discernir y uno puede saber si algo es de Dios o no es de Dios. En específico aquellos que sobre los cuales se entrega esta gran responsabilidad de saberlo, los oficiales de la iglesia. Ahora, concerniente a este tipo de engaños que a veces visualmente podría darse, el historiador de la época, muy recientemente llamado el hermano John Whitmer, él también describió una situación que va a ser un poco extraña, ¿cierto? Pero la vamos a relatar a continuación. Miren la pantalla y sigan la lectura conmigo. Algunos se imaginaban que tenían la espada de Labán. Eso pasó.
también dice, y la empuñaban como si fueran soldados expertos. Algunos se deslizaban en el suelo con la rapidez de una serpiente, lo cual denominaban navegar en un barco hacia los lamanitas predicando el Evangelio. Y muchos otros movimientos vanos e insensatos que son impropios y que no vale la pena mencionar. De ese modo, el diablo cegó los ojos de algunos discípulos buenos y sinceros. Imagínense esta confusión que hasta ese punto se dio en estos primeros discípulos de la iglesia, discípulos del Señor, en estos primeros días de la iglesia, que aún era difícil para ellos interpretar si algo venía de Dios o no. El discernimiento en ellos mismos para identificar la influencia estaba fallando, así como también era difícil para los primeros líderes identificar si la influencia externa en otra persona era de Dios o no. Entonces, prosiguiendo un poco con las escrituras, acá vamos a analizar ya con un listado, ciertos, los diversos dones que podrían haber, pero no es un listado limitante, por supuesto. Algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, por ejemplo, dice el 13, y el 14, en vez de saber, dice creer en las palabras de aquellos. Esto es genial, hermanos, y aquí me detengo porque muchas veces pensamos solamente en el don de recibir un testimonio, pero muchas personas no llegan al testimonio sino después de un proceso que parte siempre en la creencia, incluso la creencia en el testimonio que dio otra persona. Si no fuera así, ¿por qué el Señor preparó tantos testimonios acerca, por ejemplo, del libro de Mormón? Tantos testigos. Es por eso, porque muchos partirían creyendo al leer los testimonios incluso de otras personas. A veces pasa en nuestras reuniones sacramentales que vemos a alguien testificar y nos conmueve el corazón. Asimismo puede suceder con otra persona que va a decir, ¿cómo esta persona tiene este testimonio? Yo lo quiero tener. Y empieza una creencia a emanar como una semilla de fe, por supuesto. Entonces, de esa forma, también existe ese don, el don también de creer en las palabras de aquellos que tienen ese testimonio. Versículo 5 dice, el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración. Esto tiene mucha relación con también lo que dice el versículo 16. A algunos les es dado por el poder, por el Espíritu Santo discernir las diversidades de operaciones. El Espíritu actúa de diversas formas y se pueden discernir y saber. Versículo 17 dice, y además de cierto os digo que a algunos les es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría. Aquí no se refiere a la ley de salud, sino la palabra de sabiduría, que está ligada a la palabra de conocimiento, que también es otro don en el versículo 18, conocimiento y sabiduría. A algunos les es dado, ¿cierto?, la habilidad de poder conocer grandes misterios doctrinales de los principios y doctrinas del Evangelio como conocimiento, pero también a otros como sabiduría, extraerlos, aplicarlos, testificar de experiencias vividas, eso también es un don. Entonces, hermanos, existen diversos dones. La lista como ejemplo continúa en los siguientes versículos. El 19 dice, fe para ser sanado como un gran don, ¿cierto? Así como para sanar, según el 20. También el 21 dice, a algunos les es dado obrar milagros. 22, y a otros profetizar, y a otros discernir espíritus, y además a algunos les es dado hablar en lenguas, y a otros la interpretación de lenguas. Y el 26, y todos estos dones vienen de Dios para el beneficio de los hijos de Dios. Nuevamente se menciona que tiene que haber un beneficio. Y el 27 dice, y al obispo de la iglesia, y a cuantos Dios nombrare y ordenare para velar por la iglesia y ser sus élderes, les será concedido discernir todos esos dones, no sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerles y tenerlos, estos dones, ¿cierto? Y sin embargo no sea de Dios. Lo que les decía, que el Señor provee en este oficio de obispo particular, el cual yo tengo actualmente, también el oficio de los oficiales presidentes de la iglesia, para que puedan distinguir si algo es un don de Dios o no, ya sea algo propio o algo externo en otro miembro de la iglesia. Es como algo que tiene relación con la potestad que se da en estos llamamientos. Y es algo real, yo testifico eso. Muchas veces cuando he tenido que entrevistar a alguien, muchas veces me doy cuenta y debo darme cuenta si esa persona es honesta en lo que está diciendo, si quizás en ciertas situaciones si ese llanto es causado por el dolor o etcétera. Muchas veces uno tiene que tratar de discernir ciertas situaciones para poder actuar y para poder ayudar de la mejor forma a las personas a aprender y a progresar y a volver al camino en otras circunstancias. Entonces es
genial poder contar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es solo el ente revelador y consolador del cual hemos hablado mucho, sino tiene todos los otros dones que se desprenden de este poder y pueden llegar al corazón de los hijos de los hombres para un beneficio. También me encantaría destacar hoy día con ustedes una cita perfecta del elder Hales, que él dijo: un requisito para buscar estos dones, porque tenemos que buscar los mejores dones, ¿cierto? Podría ser que averigüemos qué dones se nos han dado. Aquí tenemos diversos instrumentos, ¿cierto? Yo sé que ustedes, muchos de ustedes tendrán la bendición patriarcal, otros habrán ya identificado algunos dones a través de ella o no, a través de sus vivencias, a través de lo que son buenos para hacer y ejercer, y estoy seguro que debe haber muchos también que, como he escuchado a través de los años, muchas personas jóvenes, etcétera, que no han entendido o no han identificado o logrado descubrir el don que tienen. Sin embargo, como habíamos leído recién, la promesa es que a todos les es dado un don. Podríamos ponerlo desde una forma más fácil de entender. Al menos usted que está viendo, al menos tiene un don, al menos uno, pero Dios nunca nos va a abandonar en cuanto a los dones espirituales, aquellos que ya tienen el don del Espíritu Santo, por supuesto. Y podemos seguir desarrollando muchos. Los líderes han dicho que debemos esforzarnos por obtener aquellos dones que nos van a servir de mayor utilidad, y no solo quedarnos con los que ya tenemos desarrollados. Ahí ligamos el don, ¿cierto?, con el talento, que se debe desarrollar, se debe buscar, se debe multiplicar también. Ahora, la pregunta que no es necesario que la respondan en público, si quieren la responden ustedes mismos, pero vale mucho hacerla, es: ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Tenemos que reconocerlo. O cuáles son mis dones, pero tenerlos muy identificados. Es parte de esa invitación del elder Hales. Los talentos, ¿cierto?, a veces son innatos, pero los dones, además de que en algunos casos podemos tener cierta habilidad predeterminada, ¿cierto?, se pueden buscar para desarrollar y corregir ciertas imperfecciones. Concerniente a eso, también quisiera destacar una gran enseñanza del elder Marvin J. Ashton. Él dijo algo que me impactó también y que tiene relación con la cantidad de dones, que hasta cierto punto se ha dicho que son infinitos, ¿cierto?, en número, y son también ilimitados en manifestaciones o en alcance. El elder Ashton dice lo siguiente: repasemos algunos de esos dones menos obvios, porque hay diferentes, ¿cierto? El don de preguntar, el don de escuchar, el don de oír y de emplear una voz suave y apacible, el don de poder llorar, el don de evitar la contención, el don de congeniar, el don de evitar las repeticiones vanas, el don de procurar lo que es recto, el don de no condenar, el don de buscar la guía de Dios, el don de ser un discípulo, el don de preocuparse por los demás, el don de ser capaces de meditar, el don de ofrecer oraciones, el don de testificar con poder y el don de recibir el Espíritu Santo. Eso también podría no significar la ordenanza misma, sino de continuamente tener ese don de atraer el Espíritu a nuestra vida. Entonces, como vemos, hay dones que son los más usuales que estaban en las escrituras mencionadas, pero la verdad es que hay formas ilimitadas de obtener y sentir que existen dones para el beneficio de los seres humanos acá en la tierra. Y son ilimitados, así como principios también son ilimitados. Ahora, continuando con los ciertos versículos, me gustaría ir ya a los versículos finales de esta sección, en particular estos que dicen, el versículo 28 dice: acontecerá que el que pidiera en el Espíritu, recibirá en el Espíritu. Entonces, hermanos, ¿qué significa para ustedes pedir en el Espíritu? Y también, por supuesto, recibir en el Espíritu. Es una buena pregunta que nos podemos hacer y les voy a leer en los comentarios. Al menos para mí, pedir en el Espíritu significa pedir en justicia, pedir las cosas justas, los deseos del corazón, pero que son pedidos en justicia, y no errando en lo que pidamos de forma egoísta,
o poco precisa para Dios, sino saber lo que queremos y saber lo que tenemos que afrontar para obtenerlo, etcétera. Y también recibir, por otro lado, en el Espíritu quiere decir que se recibe conforme a lo que se pide. Y de hecho el versículo subsiguiente, que es el 30, responde fielmente esto. Dice, el que pide en el Espíritu pide según la voluntad de Dios, por tanto es hecho conforme a lo que pide. Hermanos, así que pidamos todos estos dones, pero pidamos en justicia, pidamos lo que necesitamos y Dios, estoy seguro que no nos seguirá dando la gran bendición de más dones y más dones si no hemos desarrollado lo que Él ya nos ha entregado. Siempre el Señor trabaja de esa forma. Como siervos tenemos que trabajar, desarrollar, seguir adelante, pulir imperfecciones, bendecir a los demás y de esa forma estamos ganando esas recompensas, que los dones también son hasta cierto punto regalos y recompensas para que nosotros podamos vivir mucho mejor y también para que la iglesia sea edificada, para la edificación de la fe. Pasemos entonces a la sección 47, me encanta esta sección, esta también fue dada el 8 de marzo. John Whitmer, según el encabezado, quien ya había prestado servicio como secretario del profeta, al principio dudó cuando se le pidió que prestara servicio como historiador y registrador. Recordemos que Oliverio se había ido, estaba en misión. Él dijo, preferiría no hacerlo, pero reparé en que debería hacerse la voluntad del Señor, y si Él lo desea, deseo que lo manifieste mediante José el vidente. Eso él manifestó y por supuesto el presidente José Smith recibió esta revelación en respuesta a lo que después recibió también la aceptación afirmativa de John Whitmer en el oficio al que fue nombrado. John Whitmer entonces es esta persona que a la vez de ser un gran testigo, por supuesto, un gran misionero también, completó esta época con los registros históricos que son sumamente importantes y muy relevantes para que podamos seguir aprendiendo. Continuando con los versículos que ya tienen que ver con esta sección, dice directamente el 1, la función que iba a desempeñar, dice transcribiendo todas las cosas que te serán impartidas. Y me encanta esto porque está hablando de que todas las cosas que van a ser impartidas mediante el profeta, mediante el Espíritu, de forma oficial, un historiador y escribiente se fija en todo, escribe todo, registra todo. Todo eso edifica la fe. Muchas cosas pensamos que seguramente no las tendríamos hoy en día si nadie las hubiera anotado, si nadie las hubiera escrito. De hecho, las escrituras están escritas por historiadores. Básicamente, Mormón era uno. Entonces, sabemos el valor que hay en ello. A veces podríamos decir, oh, un secretario de barrio, secretaria de primaria, lo que sea. A veces como que pensamos que esos llamamientos están ahí y es para que los hermanos se preparen para una obra mucho mayor, como que lo vemos como un trampolín para saltar a otro llamamiento, ¿cierto? Pero no es así. El escribir, el registrar, el tener los nombres de las personas claros sobre los cuales ministramos es algo sumamente sagrado. También he tenido el privilegio de ser secretario en diversos lugares en el barrio, en la estaca, y eso me ayuda a saber que hay cosas que uno puede obrar a través de simplemente los registros, las notas, y por supuesto progresar en ello y a permitir a los líderes que en ese momento ministren que lo hagan de una forma más eficiente, ya que si no todo sería confuso y desordenado. Pasando entonces a la sección 48, esta sección fue dada el 10 de marzo en este caso, y acá el profeta había preguntado al Señor en cuanto a la forma de seguir adquiriendo lugares, sitios apropiados para las residencias de los santos. Entonces este era un asunto sumamente importante en el cual también tiene trascendencia el obispo, al menos en esa época de forma muy directa. Las escrituras dicen lo siguiente. En cuanto a lo que tenían que hacer los santos de Ohio, el versículo 3 dice, y en caso de que no tengáis terrenos, refiriéndose a los hermanos que iban a llegar y que ellos tendrían que compartir según el versículo 2, ahí cómprenlos ellos por ahora en las regiones inmediatas como bien les parezca, porque es necesario que tengan donde vivir por el momento. La necesidad de vivir en un lugar era inminente, por lo tanto habían dos opciones, que los santos en Ohio, como dice el versículo 2, compartieran estos terrenos, o según el versículo 3, que de todas maneras tenían que comprarlos igual.
considerando lo que dice el versículo 4, que ahorraran todo el dinero que les fuera posible para seguir después estableciendo una tierra como herencia, comprarla, ¿cierto? Y el versículo 6 me encanta, dice, y serán nombrados para comprar los terrenos y para principiar a poner los fundamentos de la ciudad, y entonces comenzaréis a congregaros con vuestras familias, cada hombre según su familia, de acuerdo con sus circunstancias y como les sea designado por la presidencia y el obispo de la iglesia. El 5 decía que ciertos hermanos iban a ser llamados para reconocer estos lugares de establecimiento de Sion. Y por supuesto, estos oficiales indicados ahí iban a ayudar en esto como una misión asignada a su llamamiento o a su oficio, como se decía en esa época también. Entonces, queridos hermanos, si bien en esta época habían falsas creencias de religiones, había una confusión, etcétera, a muchos les sirvieron estas revelaciones para saber qué hacer en cuanto a esto, a la forma de congregarse, a la forma de consagrarse al Señor, ayudando a los hermanos, etcétera. Yo no tengo dudas de que el Señor ha establecido este reino y seguirá creciendo cada día más. Yo sé que mientras busquemos los mejores dones, el Señor nos va a ayudar a pulir nuestras imperfecciones, a acercarnos más al Espíritu y a poder depender de Él de una buena forma, es decir, darnos cuenta de que todo lo podemos en Cristo, porque efectivamente Él nos fortalece a través de este sistema espiritual que ha establecido para los santos en todo tiempo. Yo comparto estas cosas con mucha humildad y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito finalmente a que sigan siempre la página para saber bien el horario, ver clases pasadas, suscribirse y entre otras cosas y estar siempre al tanto. Así que nos vemos en la próxima clase.